Oramos y después abriremos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Cuando tú hablas, tú creas vida. Tú transformas corazones. Entonces, en esta noche que vamos a leer tu palabra, nosotros deseamos ser transformados. Queremos ser cambiados. Pedimos que tú hagas eso en nosotros, que tu palabra que es viva y poderosa nos cambie. En tu nombre oramos. Amén. Ok, bueno. Hablando de la palabra, vamos directo al verso de hoy. Lo voy a leer aquí de mi tableta, de mis notas, y yo creo que va a aparecer ahí para ustedes. Vamos a leer el texto y después hablaremos de qué se trata. Colosenses 3:16 es el verso de hoy. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si tú dices, espérate, no vimos ese verso el domingo pasado, sí, pero no lo terminamos y no lo vamos a terminar hoy tampoco. La parte que nos tocó hoy es la parte de medio, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Ese es para nosotros hoy y habla de cómo nos tratamos en la familia de Dios. Específicamente, habla de cómo nos debemos tratar cuando vemos a un hermano en problemas o con un problema. Tal vez no se da cuenta, pero tiene un problema y no solo de cuando tenemos problemas, sino es un texto que nos va a enseñar cómo debemos guiarnos y ayudarnos mutuamente como hermanos en la familia de Dios. Y eso es bueno y nos va a ayudar porque nos cuesta saber cómo responder cuando vemos una falta en otra persona, o cuando vemos algo en la vida de un hermano y no sabemos, hablo, no hablo, ¿qué hago? A mí me parece muy curioso cómo tratamos los problemas que vemos en otras personas. Cuando hay un problema, la forma que lo tratamos siempre me llama la atención, es curioso y interesante. Vamos a ver un ejemplo de un problema que no tiene nada que ver con gente, sino con un perro. Es un ejemplo inventado, creo. No creo que es una memoria de mi pasado que estoy inventando. Yo creo que es algo que puramente estoy inventando. Si no, fue mi vecino antes. Pero tu vecino, mi vecino, tiene un perro malcriado. Y es un perro de esos perros que de la raza que uno quisiera que no existiera, porque son de los malos, que tú sabes que si te muerden, no te sueltan y tendría que pegarle un tiro o algo para que te soltara. Y son de los que te dan miedo cuando lo ves afuera y qué bueno que estoy en mi carro porque ese perro ahí me podría matar. Tu vecino tiene uno de esos perros y no lo controla, lo deja suelto y vaya y viene y te deja regalitos ahí en tu jardín, en tu pasto, enfrente de tu casa y regalo que no quieres y es un perro que te molesta, que te fastidie porque antes de salir tenés que ver si el perro está afuera. Es un problema, ¿no? Y después es más que eso, porque el perro tal vez podría ignorar los regalos que te deja y todo eso, pero ladra, y ladra siempre en los peores momentos. Cuando ladran los perros, cuando uno ya está al punto de dormir, o en esos momentos de la mañana, temprano, cuando no tiene que levantarse todavía y todavía está oscuro y uno sabe, si me despierto en ese momento, no vuelvo a dormir, pero ese sueño más dulce, más bonito, en ese momento empieza a ladrar al perro todos los días y tú dices, gracias a Dios que no tengo una pistola, porque si no, ese perro no vería otro día y yo arreglaría el problema. Es un gran problema y te molesta y no sabes qué hacer con el perro. Eres un cristiano, no le vas a tirar un veneno, entonces no sabes qué hacer. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hay problemas? ¿Qué haríamos la mayoría de nosotros frente a ese problema? La mayoría, no sé tú, pero la mayoría haríamos lo siguiente. Primero, trataríamos de ignorar el problema, ¿no? Hay un problema y si no lo veo, si no escucho, si tapo los oídos, tal vez se va a arreglar solo. Tal vez el perro es viejo y va a morir. Tal vez el vecino se va a mudar. Tal vez si no digo nada, porque no quiero hablar con el vecino.
vecino. Eso sería incómodo, ir donde el vecino y mejor no digo nada. Y ojalá que todos los días en la mañana cuando me despierte el perro me molesta otra vez, pero no digo nada, ignorar. Y después si con el tiempo ignorar el problema no funciona, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Que todos hacemos. ¿Hablamos con alguien del problema? ¿Con el vecino? Claro que no, eso sería incómodo, sería raro, sería difícil, tal vez se enojaría con nosotros. No, yo no hablaría con el vecino, yo hablo con el otro vecino que está al par, al otro lado, porque él tiene el mismo problema con el perro lo despierta a él también, le deja regalitos en frente de su casa también, entonces él tiene la misma molestia y nosotros empezamos a hablar del problema, chismear es otra palabra, empezamos a chismear, a hablar del mal vecino que tenemos y de su perro y no hacemos nada, pero hablamos. Y si continúa el problema, y de repente un día por casi muerte uno de mis hijos, tengo que hacer algo, tengo que hablar con alguien, otra vez no con el vecino, pero tal vez alguien con más autoridad. Entonces llamo al policía o llamo a los que tienen el animal control, que vienen a llevar a los malos perros, los perros bravos, y los llevan y a saber qué les hacen. Inyecten, pero bueno, ni modo, es lo que merece. Yo llamo a alguien que tiene más poder, más autoridad para que se encargue del problema. Eso es lo que hacemos nosotros con los problemas que vemos en la vida de otras personas. Cuando nosotros, cuando nos llevamos como familia, vemos problemas de carácter y cosas. Tú ves problemas en mí, tú ves cómo yo trato a mi esposo o a mis hijos, o cómo siempre pierdo la paciencia en diferentes momentos, o como yo tengo un mal hábito, mal carácter, y tú ves eso en mí porque somos hermanos y somos familia y nos llevamos juntos y ves el problema en mí, ves cuando estoy en un mal camino, cuando hay un pecado en mi vida que me va a llevar lejos de Dios. Vemos el pecado, el problema, los problemas los unos en los otros. Vemos esas cosas en nuestra vida, vemos el peligro en que estamos y cosas que son pecados. Todos lo hemos visto. Puede pensar en algunos ejemplos de veces que ha visto en otros hermanos, otras personas que siguen a Cristo, problemas en su carácter, problemas en su vida, cosas que tú sabes que si sigue así va en camino a un divorcio, va en camino a abandonar a su iglesia, va en camino a dejar de ser cristiano, va en camino a tratar mal a otros y arruinar su testimonio. Y tú lo ves, ¿recuerdas eso? Ok. ¿Qué hacemos cuando vemos ese clase de problemas? El texto dice una cosa, pero lo que nosotros casi siempre hacemos es como el vecino con su perro, ignoramos el problema. Tú ves un problema en mí y tú dices, si no lo veo, si lo ignoro, tal vez habló mal a su esposa esta vez y la vez pasada y la próxima vez solo porque estaba cansado, no había comido. A lo mejor no es la gran cosa. Yo voy a ignorar el problema porque tal vez se va a arreglar solo y no voy a tener que decir nada. Pero si continúa el problema, tienes que hablar, ¿no? A mí, no, claro que no. Eso sería otra vez incómodo, como el vecino con el perro, venir a mí y decir, Felipe, me he fijado que tú tienes es en tu carácter y siempre hablas así a esa persona o a ese. No, eso sería raro, sentiría raro haciendo eso, ¿no? Yo también. Ok, entonces no vendrías a mí, irías a hablar con quién. Otra persona, otro hermano. Dirías, ¿sabe qué? ¿Has visto que Felipe siempre hace eso y siempre es así? ¿Has visto eso en Felipe? Y sería el chisme, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Y solo que en la iglesia, ¿qué hacemos? Nos ponemos preocupados. Si nos ponemos interesados, ya se siente que como que queremos escuchar el chisme, pero si nos ponemos preocupados, es cierto, yo también. Es la preocupación cristiana que convierte el chisme en solo dos hermanos hablando de otro hermano. Sí, ¿ha visto? Yo también lo he visto. Me preocupa bastante. Deberíamos orar a ver cómo le ayudamos. Ok, bueno, seguimos hablando de eso. Orando por eso. Y después seguimos chismeando, ¿no? Hablando del hermano. Y si el problema no se mejora y sentimos que tenemos que hacer algo, todavía no iríamos a la persona, iríamos a alguien como el vecino, alguien con autoridad, alguien que puede resolver el problema, alguien encargado de eso, que sería en una iglesia. Pastor, vamos a donde el pastor, él le va a decir. Entonces uno va al pastor y dice, pastor, yo he visto en el hermano y es pecado, va en un mal camino,
deberías darle un consejo, deberías hablar con él, tú deberías, es como ir a la policía, hey, tengo un problema con mi vecino, en vez de ir a la persona, eso es lo que hacemos cuando hay problemas, y el problema con ignorar el problema en la vida del hermano, o chismear y hablar con otros del problema, o de ir al pastor y decir, tú deberías hacer algo, es que eso no resuelve el problema, eso no ayuda a nuestro hermano. Cuando yo ignoro el problema que veo en ti, es cobardía, es por temor, es por cobardía en mí. Yo no quiero decir nada porque no tengo el valor de hacerlo. Tengo miedo, tengo temor y no te estoy ayudando. ¿Alguna vez te has quedado callado ignorando el problema? Todos lo hemos hecho. O cuando hablo con otro, yo estoy pecando contra ti. En vez de ir a ti a hablar, yo hablo con otros de ti. Yo estoy pecando contra ti. Ya tengo un problema yo. Y yo estoy pecando y lastimándote. Cuando voy al pastor y le digo, hey, tú tienes que hacer, bueno, yo soy el pastor, pero digamos, yo voy al pastor y hey, tú tienes que hablar con él. Y que es por cobardía, por no querer enfrentar el problema yo. Entonces, eso no ayuda, porque la situación sigue y avanza, y más bien creamos otros problemas. El texto de hoy, por muy corto que sea, nos da la solución a ese problema y nos dice qué hacer cuando vemos problemas y dificultades en la vida de nuestros hermanos. Y la idea es, en la familia de Dios, nos guiamos mutuamente. O sea, en la familia de Dios, todos nos agarramos de la mano. Y yo sé que no funciona esa metáfora, porque solo tenemos 2 manos y somos muchos, pero todos nos agarramos de la mano de todos y nos guiamos y nos ayudamos a seguir el camino de Dios. No ignoramos el problema, no chismeamos y no vamos al pastor a decirle, tú deberías decirle. Todos nos guiamos mutuamente. Otra vez el texto que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Mire, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Enseñar. Eso es impartir conocimientos, es abrir la Biblia y decir, eso es lo que debes hacer, eso es lo que Dios dice. Así es como es instruir, es decir, eso es lo que Dios dice en su palabra y eso es lo que veo en tu vida y no se concuerda. Déjeme explicarte lo que yo veo que la Biblia quiere para nosotros, lo que Dios dice en su palabra que nosotros debemos hacer. Eso es enseñar y exhortarnos, porque hay 2 palabras, dice enseñándose y exhortándose. Eso es, exhortar lleva mucho, enseñar es más sencillo, ¿no? Es instruir, pero exhortar lleva el significado, el sentido de corregir, de venir a alguien y decir, alerta, andas mal, tal vez no lo puedes ver, pero me parece que no andes como debes andar, estás en un mal camino, déjeme ayudarte a corregir. Eso es exhortar, es corregir, es cambiar el camino, es decir, en vez de caminar en ese camino, debes caminar en ese otro camino, debes dejar que Dios te cambie, es advertir, es exhortar, es amonestar, es decir, tienes que cambiar, es aconsejar, es explicar cómo, enseñar, es decir, eso es lo que la palabra de Dios dice, exhortar es decir, ahora, eso es lo que tú debes hacer para poder obedecer a lo que Dios dice, dar la aplicación, en otras palabras, es exhortar, es rogar, es pedir, es decir, por favor, haz lo que Dios pide, no sigues en ese camino, deja ese hábito, deja esa forma de ser, deja eso en tu carácter, rogar y suplicarle a obedecer a Dios. Ahora, la instrucción es sencilla, pero hay varias preguntas que salen enseñándose, exhortándose unos a otros con toda sabiduría y uno dice, ok, ¿quién tiene que enseñarse y exhortarse? ¿Quién? Y ahí es donde nosotros directamente regresamos al error en el principio y decimos, el pastor es quien tiene que enseñar y exhortar y corregir. Ese es su trabajo, esa es su función, él sabe manejar la Biblia, yo no tengo, pero ¿qué es lo que dice en el texto? Dice, unos a otros, enseñándose unos a otros, exhortándose unos a otros. Eso es todos. Eso es cada persona que es cristiano tiene la responsabilidad de enseñar y exhortar a los demás y recibir enseñanza y exhortación, no solo del pastor, de todos. Todos tenemos que hacer eso. Eso es de todos los
Recuerda, él está escribiendo en esa carta a cristianos. Entonces, a veces, los que son cristianos tenemos más valor cuando hablamos con no cristianos que cuando hablamos con nuestros propios hermanos. ¿Ha visto esto? Que cristianos que en el trabajo dicen, no hables mal enfrente de mí, no uses ese mal lenguaje, no, deberías dejar tu vicio, deberías dejar de tomar o hacer eso, hacer el otro. Con mucho valor, uno dice a los que están afuera de la familia de Dios cómo deben vivir, cuando en realidad el único consejo que el que está fuera de la familia de Dios necesita escuchar es: debes tomar tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte y entrar en la familia de Dios. Esa es una instrucción a los que ya están adentro y es para todos los que están adentro. Eso no es algo que el pastor hace, es algo que todos hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo nos enseñamos? ¿Cómo nos exhortamos? ¿Qué dice? Enseñándose, exhortándose con toda sabiduría. Esa es la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo que Dios pone en sus hijos, que nos guía, que nos hace ver el problema quizás de nuestro hermano y después nos da la oportunidad y el momento en que hablar y después nos da las palabras que decir. ¿Y qué viene antes de eso? Que la palabra de Cristo more en ustedes en toda abundancia o ricamente, enseñándose, exhortándose con toda sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Es de la palabra de Dios. O sea que cuando tú vienes a corregirme, exhortarme, enseñarme, no debe de ser con las palabras yo pienso, yo creo, no, es la palabra dice, y con una Biblia en tus manos y abrir la Biblia y decir: este verso que el Espíritu Santo me ha dado, me ha dado el Espíritu Santo ese verso, y me parece que ese verso no sale en tu vida, que tu vida es diferente de lo que dice el texto aquí. Es con la Biblia que tenemos que guiar. ¿Y cómo guiamos en términos prácticos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos al punto de hablar con alguien y enseñar o exhortar a un hermano cuando vemos el problema en su vida, algo malo en su vida? La sabiduría nos dice: debes hacerlo en persona. En toda sabiduría, eso nos lleva a saber en persona. Un mensaje por Facebook, un texto, un WhatsApp, una llamada, no funciona como sentarse en persona y hablar y directamente con la persona. Y la sabiduría nos lleva en el momento de pedir una aclaración. Yo he visto eso en tu vida. ¿Es cierto lo que yo he visto? ¿O lo he visto mal? Para que uno pueda aclarar y decir: no, es que esto y lo que está bien. Y no asignar motivos, no decir la razón que tú hiciste eso. No, tú no sabes la razón que lo hizo. Preguntar: ¿por qué hizo eso? ¿Qué estaba en tu corazón? Me parece que andas mal, pero explícame. Y después abrir la Biblia y con la palabra de Dios decir: eso es lo que con un texto de la Biblia. No sentarte con la persona sin tener un texto de la Biblia que vas a compartir. Así es como lo hacemos. Y terminar, no por decir deberías mejorar, sino darle una idea práctica de cómo cambiar. Cada vez que vas a chismear de tu hermano, morder tu lengua, literalmente morder tu lengua, te va a recordar de noche: ok, esto voy a hacer. Cada vez que vas a contestar mal a tu esposa, decir, cerrar tus ojos y empezar a orar por ella. Ok, está bien. Algo práctico que pueda hacer para poner en práctica la guía que le está dando. ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque ¿cómo podemos cumplir con esa instrucción de enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría? ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Porque nosotros venimos a la iglesia, después vamos a nuestras casas. ¿Dónde se da el lugar para enseñarnos y instruirnos mutuamente? Y te vas a levantar en medio del sermón. ¿Cómo hacemos eso? 3 cosas tienen que pasar. 1, tenemos que pasar tiempo juntos. No todos con todos, pero en grupitos. Tenemos que pasar tiempo juntos como familia entre semana. Porque así es como salen mis pecados a la vista de mis hermanos, por pasar tiempo juntos. Aquí enfrente rara vez vas a ver grandes pecados en mí, porque yo trato de portarme bien, porque me están viendo y estoy predicando, pero llévate conmigo un rato entre semana y te vas a dar cuenta de mis pecados y vas a poder decir: hey hermano, yo veo eso en tu vida, yo veo eso en ti, Felipe. Pero, por llevarnos juntos, eso también nos da la confianza de poder hablarnos. No hay nada peor que alguien que no conoce, que viene
viene a decirte en cómo andas mal, pero alguien que comparte la vida contigo, eso es diferente, porque tú sabes que te ama y que tú eres importante para esa persona. Tú sabes que no es por nada que te lo dice. Así es como vivimos así, y tenemos que llevarnos juntos y abrir la boca y empezar a hablar. Y cuando alguien nos empieza a hablar, mire, hoy en la mañana cuando enseñé eso por primera vez, yo estaba, normalmente en las mañanas no estoy nervioso, no me tiemblan las manos antes de enseñar, pero hoy estaba esperando, estaban terminando con la ofrenda y después iba a pasar y yo estaba visiblemente temblando. Dije, ¿qué pasa? No hay nadie diferente aquí. ¿Por qué estoy tan nervioso? Y yo creo que la razón es porque por hablar de eso, yo estoy dando el permiso a todos a hacer eso conmigo, a venir a mí y decir, Felipe, yo he visto eso en tu vida y yo no quiero eso. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere que uno de sus hermanos le llegue a decir, ¿sabe qué? Yo he visto eso en tu vida. La Biblia no, dice algo diferente. Te puedo ayudar a instruir cómo cambiar. Yo no quiero eso, tú no quieres, nadie quiere eso. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos viene a decir, a corregir o a enseñar? Nos ponemos defensivos, decimos, hey, tú también. Hablamos de problemas, hablamos de tus problemas. O ya sé. Yo sé que debo cambiar eso, no te preocupes, ya. Se nos sube el orgullo y nos ponemos, no escuchamos. Y para que eso funcione, cuando alguien nos viene a hablar, tenemos que recibirlo. Y no decir tiene toda la razón, porque no sabemos, tenemos que ir a orar, decir Dios, pero en el momento solo recibirlo. Y después orar y analizarlo y dejar que Dios nos hable a través de nuestro hermano. ¿Cómo entonces podemos atrevernos a hacer eso? Porque yo sé que yo estoy por enseñar ese pasaje, enseñándose, exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Y decir eso significa que todos tienen que instruirse y corregirse, amonestarse y animarse mutuamente. No dejar eso al pastor, todos tenemos que hacerlo. Estoy pidiendo que hagamos lo imposible porque nadie quiere abrir su boca. De la misma forma que yo no quería hablar con mi vecino de su perro, en ese ejemplo. Nadie quiere hablar con alguien y decir, ¿sabe qué? Me parece que andas mal. Y nadie quiere escuchar eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a obedecer ese mandamiento? La respuesta se encuentra en todo lo que vino antes en Colosenses 1 y 2, el Evangelio. El Evangelio que nos dice que nosotros somos rebeldes, somos malos, que somos malvados en nuestra carne, en lo que somos nosotros, somos peor de lo que podríamos imaginar. Y eso nos da la habilidad de escuchar a otra gente que nos viene a decir, tú eres malo, porque ya sé que soy malo, solo que no sé toda la maldad que hay en mí. Tú has visto algo que yo no he visto, pero no es una sorpresa que tú me vienes a decir que soy malo, porque yo sé que soy malo. En mi carne, tú solo estás viendo algo que es parte de mi carne, mi naturaleza, y el Evangelio dice que yo soy malo, yo soy rebelde. Y también el Evangelio dice que en los ojos de Dios, por estar en Cristo, yo soy perfecto. Yo soy la perfección de Cristo y Dios me ve y Él ve perfección y Él me ha perdonado. Eso también me ayuda cuando tú me vienes a decir, yo he visto algo malo en ti, para no responder con orgullo y sentir la necesidad de justificarme, porque ante los ojos de Dios ya estoy justificado. Yo no tengo que ser mejor de lo que soy, porque soy perfecto en los ojos de Dios. Y también Dios me llama en el Evangelio a imitar a su Hijo, a ser más y más como Jesús. Entonces cuando tú me vienes a decir, yo he visto eso en tu vida, yo soy malo, yo sé que soy malo, no me sorprende que hay más maldad en mí, pero en los ojos de Dios soy perfecto, no hay condenación. Entonces yo no siento mal porque eso está en mí. Y a la vez, Dios quiere que yo sea más como su Hijo, entonces yo voy a esforzarme por cambiar. Y muchísimas gracias por enseñarme algo que yo tengo que cambiar para ser más como Cristo. El Evangelio cambia cómo escuchamos cuando alguien nos viene a decir, andas mal. Y también el mismo Evangelio nos da valor de hablar con nuestro hermano, porque el Evangelio dice que si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo da valor para que tú puedas hablar con tu hermano, y guía y nos dice cómo hablar y qué decir. El Evangelio nos da el valor y nos quita el orgullo para poder escuchar a la verdad y decir la verdad los unos a los otros.
Entonces terminamos con la última pregunta. Y la pregunta que siempre hago porque, no sé, yo creo que tengo un poco de la rebeldía de mi juventud en mi corazón. Y la pregunta que siempre hago al final por mil lecturas o los mensajes es esta. Ok, yo entiendo lo que Dios está diciendo. Tenemos que enseñarnos, exhortarnos, amonestarnos unos a otros con toda sabiduría. Pero ¿por qué? Es difícil, yo no quiero. Yo entiendo lo que debo hacer. No sé si tú reaccionas a veces así cuando lees la Biblia. ¿Por qué? Yo sé lo que está diciendo, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Dios nos dice por qué. Primero, la primera respuesta es, mira cómo empieza el verso, que la palabra de Cristo habita y enseñándose, amonestándose. Está en el contexto de un mandamiento. Ese es un orden de Dios. La razón que tenemos que hacerlo es porque Dios dice, mis hijos hacen eso, no es opcional. No, yo quiero ser el hijo tuyo, Dios, que ignora los problemas en la vida de mis hermanos y cuando no lo puedo ignorar voy a chismear y después voy a ir al pastor para que él lo arregle. No, no, no. Dios dice, mis hijos no hacen eso. Si vas a ser mi hijo, esa no es una opción. Es por eso que lo tenemos que hacer. Otra razón que lo tenemos que hacer es porque, bueno, lo que dice en el verso, unos a otros, eso está refiriendo a que somos familia. Somos familia, entonces si yo ando mal, mi pecado te lastima a ti, porque somos uno, somos una familia. Y tú no hablarme también me lastima a mí, somos una familia. Entonces, es por eso que lo tenemos que hacer, no tenemos la opción. Si tú amas a tus hermanos en Cristo, si sirven al mismo Dios, si tienen el mismo Salvador, tenemos, por el mismo amor que nos une, tenemos que enseñarnos y corregirnos y animarnos. Déjame decirte una razón más. Y no sale en el texto, pero es un adelantado para los grupos, porque va a salir en un texto que vamos a leer los miércoles o jueves o viernes o sábado, el día que te congregas en tu grupito. La razón que tenemos que hacer eso, enseñarnos que Dios dice que debemos hacerlo, porque lo necesitamos. Porque yo no veo mis problemas bien. Yo veo muchos de mis problemas, pero no todos. Y de la misma forma que si yo salgo de mi casa y tengo un gran moco aquí y no me doy cuenta, y sí, es asqueroso, pero no te ha pasado a ti, no mientas, está en la iglesia, ok. Yo necesito que alguien que me ame me diga, hey papi, que mi esposo me diga, hey querido. Lo mismo con los problemas que tengo y mucho más, no lo mismo, cuanto más con los problemas que tengo en mi carácter, en el mal camino que me va a llevar lejos de Dios, que me va a llevar a arruinar mi matrimonio y no guiar bien a mis hijos y no servir a Dios y desperdiciar mi vida. ¿Cuánto más necesito que personas que me amen me digan, hey Felipe, déjame ayudarte, tenemos la misma Biblia, el mismo Espíritu Santo, déjame ayudarte a ver lo que no puedes ver en ti y después a guiarte, a cambiar. Y todos necesitamos eso. Nuestra salvación, nuestro caminar con Cristo depende de eso. La vida cristiana no es una vida solitaria, no lo puedes hacer solo. Y no lo puedes hacer solo viniendo una vez por semana. Necesitamos hermanos que nos hablen la verdad en amor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos guiarnos mutuamente los unos a los otros. Y debemos guiarnos. Y si en esta tarde estás escuchando esto y tú dices, yo no he tomado mi decisión de seguir a Cristo, no he aceptado el Evangelio, no me he arrepentido y bautizado, ese verso no aplica a mí, es cierto. Entonces voy a pedir, porque eso es algo que los cristianos tienen que hacer. Entonces voy a pedir tu permiso en solo, me gustaría hacer contigo lo que el verso nos instruye a hacer los unos con los otros, enseñarte y exhortarte. La realidad, si no estás en Cristo, es que tú estás lejos de Dios, destinado por una eternidad de la ira de Dios. Y sin entrar en Cristo, no hay esperanza para ti, pero esto puede cambiar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Tú puedes cruzar del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz. Tú puedes llegar a ser hijo de Dios, amado y adoptado por el Creador del universo. En el momento que tú llegues a decir sí a Jesús por arrepentirte y bautizarte, por tomar la decisión en tu mente y tu corazón, con todo tu cuerpo, serás hijo de Dios, hija de Dios. Así es como funciona. Y yo quiero rogarte
que tomes esa decisión si nunca lo has hecho. Y no tiene que ser en ese preciso momento porque yo te estoy rogando, no. Cuando el Espíritu Santo te toque, tú dices, tengo que hacerlo, no esperes. No esperes para la próxima vez. Y cuando te toque en ese momento, mire, si es a medianoche o cuando sea, no importa hoy, no importa, decíselo a alguien en esa comunidad y puedes arrepentirte, puedes ir a bautizarte en ese instante. Y si has tomado esa decisión, si eres cristiano, la aplicación de texto es diferente, muy diferente. La aplicación es esa. Tenemos que guiarnos mutuamente. Y tal vez, mire, si tú eres cristiano, tú estás aquí hoy quizás porque hay algo que tú has visto en la vida de un hermano. Y tú has estado ahí, tal vez lo has ignorado, tal vez has chismeado con otro, tal vez has ido al pastor a decir, debes hablar con él. Y ese es el momento que Dios te está diciendo por su palabra, tú tienes que hablar. Habla con tu hermano. No deje pasar las semanas sin obedecer a tu padre. Y si tú dices, qué alivio, no puedo pensar en nadie, no puedo pensar en nada que he visto, nadie con quien debo hablar, espérate. También estás aquí por una razón. Dios nos está preparando para la próxima vez que vemos algo y Él nos toca y dice, debes hablar para que no pongamos todas las excusas. Lo que Él pediría, creo yo, de nosotros en ese momento es que nosotros decidamos en nuestro corazón, la próxima vez que yo veo algo en un hermano, yo debo hablar y debo decirle, no voy a querer y voy a obedecer al Espíritu Santo y voy a hablar. Voy a abrir la Biblia y le voy a decir la verdad en amor. Esa es la decisión que Dios quiere que tomemos para que nos enseñemos, nos exhortemos con toda sabiduría los unos a los otros. Vamos a ponernos de pie. Vamos, por hablar tanto de la familia de Dios, hoy a cantar a Jesús y tomar la comunión. Yo quería guiarnos a recordar que lo que celebramos en la comunión es aquel que vino a dar su vida para que pudiéramos ser parte de la familia de Dios. La razón que podemos ser hermanos, porque compartimos el mismo Padre, es porque tenemos el mismo Salvador que dio su vida. Entonces, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Vamos a cantar y vamos a agradecerle y adorarle. Oremos. Dios Padre, gracias por ser bueno. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a amarte más y obedecer a tu Espíritu Santo cuando tú nos pides que hablemos los unos con los otros y usemos tu palabra para guiarnos mutuamente. Gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Gracias que podemos decirte Padre y ser tus hijos. En tu nombre oramos.